En este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Para empezar vamos a descargarnos el patrón que tenéis disponible y gratuito en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalo y une las piezas del patrón como te mostramos, uniéndolo por las flechas. Podéis ayudaros con cinta adhesiva. El patrón está disponible en varias tallas. Elegimos la talla y cortamos por la línea. Ahora vamos con la tela. Doblamos la tela estampada por la mitad, con el derecho siempre hacia adentro, y la extendemos bien sobre una superficie plana para poder trabajar. En la pieza de patrón delantera la vamos a colocar justo, haciéndola coincidir el centro del vestido con la doblez de la tela. Alfilereamos a la tela el patrón. Luego colocamos la parte trasera con una distancia tal para que nos sobre 1 centímetro, centímetro y medio por todo el contorno, porque luego recortaremos por ahí. Alfilereamos y marcamos con jabón de sastre todo el contorno del patrón. Marcamos con jaboncillo y recortamos todo el contorno del patrón a 1 centímetro o centímetro y medio del borde. Estos márgenes los dejaremos para las costuras. Realizamos la misma operación con la pieza delantera del patrón, pero esta vez sin cortar el centro, es decir, cortaremos por todo el contorno menos por el centro a 1 centímetro o centímetro y medio. Y le hacemos un piquete marcando el centro. Para el volante del vestido vamos a cortar un rectángulo con todo el ancho que nos dé la tela. Para ello consulta las medidas que vienen en la tabla del patrón, según la talla que hayamos elegido. Vamos a cortar el rectángulo tal y como estamos viendo a todo ancho. Y le cortaremos piquetes en el centro para marcarlo y en los laterales. Vamos con el forro. Para ello cogemos la tela de forro, la doblamos por la mitad y la extendemos bien sobre una superficie plana. Para que nos coincida perfectamente el forro con la tela que hemos cortado, lo vamos a hacer con muestra de la tela que ya tenemos cortada. Por eso colocamos la parte delantera haciendo coincidir con la doblez, la parte trasera en cualquier lado de la tela, siempre teniendo en cuenta el hilo de la misma, y colocamos también la manga. La alfilereamos a la tela y cortamos justo por el borde, haciéndola coincidir tela con forro. Para que el volante del vestido esté mejor armado o tenga más vuelo, lo que le vamos a meter es también una capa de forro. Para ello vamos a recortar el mismo rectángulo que habíamos cortado con la tela de flores, pero esta vez lo recortamos en la tela de forro. Lo que sí vamos a hacer es dejar un pelín más ancho el rectángulo de la tela de flores para que no sobrepase o no sobresalga el forro sobre la tela de flores. Comenzamos a coser y colocamos la tela de forro de la manga unido a la tela de flores de la manga con el derecho de la misma enfrentado y hacia adentro, y cosemos un pespunte por todo el bajo de la manga uniendo forro y tela floreada o estampada a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del bajo de la manga. Una vez terminados, le damos la vuelta y los planchamos muy bien, ambas mangas. Ambas piezas traseras que tenemos recortadas las vamos a colocar una encima de la otra con los derechos de las telas enfrentados, y dejando la medida de la cremallera vamos a comenzar a coser a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del centro de la tela. Ya estáis viendo que tenemos que dejarle un hueco suficiente para que luego quede la cremallera bien. Para coser la cremallera vamos a hacerlo muy fácil.
tenemos primero que medir que efectivamente el hueco de la cremallera nos coincide con la medida, abrimos bien la costura que hemos hecho en el centro de la espalda y colocamos esta costura, como estáis viendo, haciendo coincidir el hueco que hemos dejado con el carro de la cremallera. Como en este caso nos sobra un poquito, lo que hacemos es, nos sobra un poco de cremallera, subimos el carro para que no nos entorpezca a la hora de coser y vamos a coser como a medio centímetro del carro, dejando así como una pestaña que nos va a servir luego de pestaña para abrir y cerrar la cremallera con comodidad. Hacemos con la máquina de coser un pespunte sencillo en forma de rectángulo alrededor del carro, como estáis viendo en el vídeo. Esta parte es mejor hacerla manual, la parte de abajo de la cremallera, por si se nos engancha la aguja con alguna de las piececitas metálicas que tiene la cremallera y nos destroza la aguja. Vamos a hacerlo como estáis viendo, muy sencillo. Luego al abrirla ya veis que no tendremos ningún problema. Con los derechos de las telas enfrentados colocamos el delantero sobre el trasero, haciéndolo coincidir por los hombros y cosemos un pespunte sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio. Al igual que hicimos con la parte trasera del vestido, vamos a hacer con el forro y vamos a coser por el centro trasero dejando el mismo hueco que dejamos para la cremallera. Así que hacemos una marca, como estáis viendo, por donde va a ir la costura y vamos a señalar con un alfiler, como estáis viendo, la medida hasta donde tiene que llegar la costura del forro. Así nos aseguraremos de que coincida perfectamente. Cosemos con un pespunte lineal por donde hemos señalado y lo abrimos. Ya tendríamos hecho el forro trasero. Ahora, tal y como hicimos con el vestido, vamos a unirlo, la pieza de trasera y delantera del forro, por los hombros. Los colocamos encima. Bueno, como el forro no tiene ni derecho ni revés, no hace falta estar pendiente del derecho o del revés de la tela. Simplemente cosemos a 1 centímetro, centímetro y medio, uniendo los hombros. Vamos a planchar bien abriendo las costuras, tal y como estáis viendo. Con el vestido abierto, tal y como lo tenemos, vamos a coger la parte de la tela de flores y las mangas, las vamos a doblar por la mitad, le vamos a hacer un piquete que nos marcará dónde está el centro. Colocamos ese piquete con los derechos de la tela enfrentados, es decir, el derecho de la manga con el derecho del vestido enfrentados, y vamos a coser tal y como estáis viendo al hueco de la manga que hemos cortado. Vamos a coser a 1 centímetro, centímetro y medio según hayamos dejado el margen para costuras. Vamos a ir poco a poco redondeando. Y haremos lo mismo con ambas mangas. Ahora, con los derechos de las telas enfrentados, vamos a colocar el forro encima del vestido, haciéndolo coincidir el forro, el hueco de la cremallera con el hueco de la cremallera, el cuello con el cuello y las mangas con las mangas. Y vamos a coser un pespunte sencillo de 1 centímetro, centímetro y medio por todo el contorno del cuello, como estáis viendo en el vídeo. Esto será para la terminación del cuello. Es importante coser bien y rematar los extremos de la cremallera para que luego no se nos abra. Vamos a piquetear todo el cuello porque al ser redondo, cuando le demos la vuelta, si no lo piqueteamos se nos quedará tieso o hacia arriba.
Le damos la vuelta al vestido dejando el derecho tanto del forro como del vestido en la parte de fuera o en el exterior. Lo colocamos bien y si podemos le damos con la plancha para que se asiente todo el vestido bien, tanto el forro como la tela de flores. Para la terminación de las mangas vamos a cortar unas cuantas tiras al bies, es decir, en la diagonal de la tela cortamos tiras paralelas de 2 o 3 centímetros de ancho. Si os pasa como nosotras que la tela es muy corta, que tenemos que unir varias tiras al bies para que nos den el largo, ya sabéis que este es un buen truco. Bueno, ahora colocamos el vestido como estáis viendo, forro unido con la tela de flores. Y lo que hacemos es que encima de la tela de flores y por todo el hueco de la manga o digamos que la costura de la manga, le vamos a ir colocando la tira al bies, cosiéndola a medio centímetro de todo el borde, como estáis viendo en el vídeo. Y haremos lo mismo con las dos mangas. Ya veis que estamos uniendo con la altura del bies la costura de la manga que teníamos antes hecha al forro, es decir, está el forro por debajo, luego viene el vestido y luego la manga y luego el bies por encima, y así lo vamos a ir cosiendo en redondo. Una vez que lo hemos hecho en las dos mangas, ahora el bies lo vamos a doblar hacia dentro o hacia el interior del vestido. Esto es para que no se vea en la parte de fuera. Este bies solo sirve para lo que es la terminación del vestido sin que se vea la misma tela de bies o cualquier otra cosa. Lo metemos hacia adentro y vamos cosiendo por todo el borde del mismo bies a medio centímetro con una costura lineal. Y haremos lo mismo con la otra manga. De la misma manera volvemos o volcamos el bies hacia el interior del vestido para que no se vea. Una vez que ya tenemos todo el borde de la manga o toda la terminación de la manga, doblamos el vestido por los hombros y vamos a coser con un pespunte sencillo y lineal a 1 centímetro, centímetro y medio ambos costados de nuestra parte superior del vestido, que ya la tendremos terminada. Con una puntada en zigzag vamos a rematar la costura que acabamos de hacer. Vamos a colocar la cinta decorativa en la parte inferior. Para ello, como le hemos colocado un lazo decorativo, lo que he hecho es básicamente donde va el lazo decorativo, he empezado o comenzado a colocar la cinta decorativa a 1 centímetro, centímetro y medio de todo el borde de la parte superior del vestido. He ido alfilereando el lazo al bajo del vestido. Y con un pespunte sencillo a los dos lados del lazo he cosido a 1 milímetro del borde del lazo lo que es la cinta al vestido por todo el contorno. Para preparar el volante lo que hemos hecho es, con los derechos de la tela enfrentados, hemos cosido a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de los extremos del rectángulo que habíamos recortado. Cosemos un pespunte lineal y nos tiene que quedar una tela como en círculo. Le hacemos un piquete en el centro y también le hacemos un piquete en el extremo. Así, esto como lo hemos conseguido, pues doblando
este rectángulo en 4 partes, así tendremos los centros y los costados del volante. Hacemos lo mismo con el forro y lo unimos por los extremos del rectángulo que habíamos cortado. Luego le cortamos tanto centro como costados, doblando el forro en 4 partes, y así nos tiene que quedar perfectamente. Ahora introducimos el forro dentro de la tela de flores, haciendo coincidir el centro delantero con el centro delantero del forro, el centro trasero con el centro trasero del forro, y lo vamos a ir sujetando por la parte superior con alfileres. Colocamos la tensión de la máquina de coser al máximo y la puntada lineal, pero la más larga que tengamos, para intentar hacer el fruncido del volante a máquina. Para ello vamos a comenzar a hacer 4 costuras desde el costado hasta el centro, desde el centro hasta el costado, desde el costado hasta el centro trasero, y así 4 costuras para que luego podamos repartir el fruncido por todo el volante sin que se nos parta el hilo, uniendo también así el forro a la tela de flores. Ya veis que es seguir el camino por donde habíamos puesto los alfileres. Luego vamos a repartir bien el fruncido hasta que nos coincida el volante o el ancho del volante con el contorno o el bajo del vestido. Repartimos bien tirando de un extremo del hilo o de un extremo del hilo que hemos utilizado para la costura y vamos repartiendo con los dedos. Ya veis que nos tiene que coincidir perfectamente el ancho del vestido con el ancho del volante. Marcamos el centro del vestido con un piquete, doblándolo como estáis viendo en el vídeo. Y con los derechos enfrentados, es decir, el derecho del volante enfrentado al derecho del vestido, vamos a ir colocando los piquetes que teníamos marcados del centro en el centro, la costura trasera en la costura trasera y los costados a cada lado. Con alfileres lo vamos a ir uniendo para que no se nos mueva luego al pasarle la máquina de coser. Una vez que lo tenemos bien sujeto con alfileres, vamos a pasar a coser el volante al vestido con un pespunte sencillo. Yo lo he puesto de esta forma para intentar coser encima, justo encima del pespunte que había hecho para sujetar la cinta al vestido o al cuerpo del vestido. Con una puntada en zigzag vamos a coser todo el contorno de esta costura que acabamos de hacer para que la tela no se deshilache. Ya solo nos faltarían los dobladillos del vestido y los lazos decorativos. Vamos a empezar por los dobladillos. Al forro le vamos a hacer un dobladillo doble. Para eso vamos a separarlo de la tela de flores y vamos a ayudarnos con la plancha. Primero doblamos como 1 centímetro aproximadamente y vamos doblando y planchando. Así por todo el contorno del volante del forro. Una vez que tengamos hecha una primera doblez, vamos a doblar de nuevo, así se quedará doble y ya planchamos, pero sujetaremos con alfileres todo el contorno, así no se nos moverá cuando vayamos a coser con la máquina. Con un pespunte sencillo y a 1 milímetro del bordecito del dobladillo que hemos hecho, vamos a ir cosiendo todo el contorno o el bajo con un pespunte lineal. Vamos quitando los alfileres que nos molestan para ir cosiendo. El dobladillo de la parte de flores la vamos a hacer a mano, un dobladillo sencillo. Por eso con una puntada en zigzag vamos a recorrer todo el borde del bajo de la parte de flores. Y ahora a mano, con una puntada ciega o escondida, vamos a ir dándole pequeñas puntadas
por un dobladillo que hemos hecho previamente ayudándonos con la plancha por todo el contorno del volante de flores. Tenéis que tener en cuenta que la parte de flores tiene que quedar más larga que el volante del forro, si no se le verá a la niña un poco feo el forro saliendo del vestido. Y otra cosa que es importante es que si no sabéis hacer una puntada ciega o escondida, hay un curso en este mismo canal de YouTube para aprender a coser poco a poco, en la que hay un vídeo específico de cómo hacer puntada ciega o escondida o los dobladillos a mano con puntada ciega o escondida. Como nos ha quedado abierto la parte del forro de la cremallera, lo que vamos a hacer es con unas pequeñas puntadas también de ese tipo de puntada ciega o escondida o unas pequeñas puntaditas, unir el forro a la cremallera. Para el lazo decorativo vamos a coger un lazo de 29 centímetros aproximadamente y lo vamos a coser en forma de círculo, como estáis viendo. A mano tranquilamente podéis ir cosiendo con pequeñas puntadas. Doblamos el lazo por la mitad dejando la costura a un lado y más o menos o un poquito más del centro vamos a echarle unas puntadas en línea para hacer el efecto de la lazada doble que le hemos puesto en el lazo decorativo. Colocamos un círculo sobre otro, como estáis viendo en el vídeo, y ahora le vamos a poner una pequeña cinta en el medio que hará el efecto de lazo. Por la parte de atrás le damos unas pequeñas puntadas para unirlo todo y que quede bien sujeto. Y lo colocamos sobre la doblez o la terminación y empiece del lazo que habíamos o de la cinta que habíamos puesto en el vestido y vamos a coserlo por la parte trasera lo más escondido posible, es decir, intentamos que estas puntadas que estamos dando no se vean, pero que el lazo quede bien sujeto. Para los lazos de los hombros igual cortamos dos cintas iguales aproximadamente de 29 centímetros, pero esta vez como a mediación más o menos aproximadamente le damos unas puntadas formándose así un círculo grande y las dos terminaciones de los lazos que servirán para los extremos. Lo doblamos como estáis viendo en el vídeo, el círculo por la mitad, y cosemos el centro de este círculo con la costura que habíamos hecho anteriormente. Así nos quedará bien centrado. Colocamos la pequeña cinta que nos hará ese efecto de lazo sobre la cinta que ya tenemos cosida, tapando así la costura. Y por la parte trasera le vamos a dar unas puntadas para que todo quede bien sujeto. Lo centramos bien en el hombro y por la parte trasera lo más disimuladamente o invisible posible vamos a hacerle pequeñas puntadas para sujetar bien el lazo al hombro. Esto lo haremos para los dos hombros. Cuando ya tengamos los dos lazos colocados centrados, vamos a medir los dos lazos que nos queden bien o iguales y los vamos a cortar en forma diagonal, como vais a ver en el vídeo, y luego quemamos los bordes con un mechero para que no se deshilache. Y lo mismo hacemos para la parte trasera. Y ya tendríamos nuestro vestido terminado. Si quieres ver más fotos del resultado están en el post.
Y si te gusta la costura, el do it yourself, tejer y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales y además estamos compartiendo un curso para aprender a coser paso a paso.